La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Antena Libre FM 89.1, Radio Pública y Universitaria de General Roca, Fisquemenuco. A Radio Comunitaria La Corneta, FM 92.5 de Las Grutas. A FM 98.1 Austral, Radio de Viedma. A Radio Municipal, FM 88.9 de Sierra Grande. Al sitio web Info Bariloche de San Carlos de Bariloche. A FM Piltri 98.7 del Bolsón. Y a través de ellas a todas las radios que nos permiten llegar a toda la provincia. La Escuela en Marcha, sintonía en defensa de la educación pública. Hora de salida en la escuela y la docente no tiene dudas. Deja escrita una certeza con tiza blanca que nos alumbra. Todo docente que está en lucha también educa, también educa. El Consejo Directivo Central de la UNTER saluda fraternalmente a los compañeros docentes en nuestro día y reivindica el compromiso y el trabajo cotidiano en defensa de la educación pública para la emancipación popular en una época asignada por el avasallamiento de derechos. Porque todo acto educativo es una práctica política, enseñamos y aprendemos que no existen las salvaciones individuales. Los logros son siempre colectivos. Compañeras, compañeros, compañeres, feliz día. Ese tiempo es ahora y hay lugar. Que venga tu familia a caminar. Que los derechos hoy se sueñan al marchar. A la par. Actualidad sindical, noticias de la semana. Resultados de la audiencia paritaria que comenzó el lunes 8 y pasó a cuarto intermedio el martes 9 de septiembre. Al finalizar esta audiencia, Silvana Inostroza, secretaria general, expresó: accedimos con la condición de mejorar la oferta salarial que habían hecho de un bono para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que por supuesto hemos rechazado, siempre insistiendo en que un bono no es salario. El salario y la propuesta salarial que requerimos es una propuesta que quede instalada en nuestro sueldo, que sea en porcentaje al sueldo básico y que impacte en todos los cargos del sistema educativo. Recibimos una propuesta que complementa ya la propuesta declarada insuficiente por el Congreso de la UNTER al 1% al básico y los 10.000 pesos con criterio FONID, que era la propuesta anterior. Se le suma una suma fija por agente que queda instalada en el sueldo, que va de 10.000, 15.000 y 20.000 pesos según el tramo de antigüedad, y un bono de 25.000 pesos a cobrar por planilla complementaria el día 24 de septiembre, que es por supuesto por única vez y por agente. Se suma también el criterio de movilidad, aumentar lo que cobramos por litro de nafta a 1.250 pesos. Nosotros y nosotras planteamos que sigue siendo insuficiente esta propuesta que nos han hecho. Nos propusieron pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el día 18 de septiembre para empezar a trabajar lo que es el mes de octubre, por lo que insistimos, y así lo dejamos en el acta, que los trabajadores y trabajadoras de la educación hemos tenido muchísima paciencia y hemos esperado hasta ahora, pero entendemos que el 18 de septiembre es la última oportunidad que tiene el Ministerio de Educación para hacer una propuesta salarial concreta que impacte realmente en los salarios, que sea en porcentajes, que sea al básico y que no perjudique en la escala salarial, que es lo que hacen las sumas fijas. Por lo que terminamos así este encuentro paritario, esperando ese cuarto intermedio del 18 de septiembre. Hemos traído a la mesa temas de política educativa
hemos traído también el DOMEI, que es un documento marco de nivel inicial que reivindicamos y así lo hemos hecho saber el día que salió la resolución. Lo hemos traído para que quede homologado y seguimos trabajando en el ámbito paritario con todo lo que tiene que ver con concursos de ingreso a la docencia, el pase a jornada completa de las direcciones de las escuelas primarias comunes, el quite de terminalidad de los cargos y muchas otras cuestiones que nos atraviesan todos los días adentro de las instituciones, como es también el pase a jornada completa de escuelas de jornada simple que lo han pedido, construcción de nuevas aulas y Zoom, no solo para el CEP 18 de Regina, sino también para algunas escuelas que así lo requieren. Nosotros y nosotras vamos a continuar hasta el cuarto intermedio y después del 18 vamos a estar reuniéndonos en un congreso que va a ser convocado previamente. Estamos analizando desde el Consejo Directivo cuál es la fecha para llevar adelante ese congreso en el que definiremos en base a lo que las asambleas de toda la provincia dispongan. Seguimos considerando la propuesta absolutamente insuficiente porque no alcanza para recuperar el deterioro del salario docente que se ha profundizado aún más en estos días por el nuevo aumento del dólar, que impacta de lleno sobre el precio de los bienes de consumo esenciales, el costo de los alquileres, los combustibles y los servicios básicos. En este crítico escenario resulta impostergable avanzar hacia una recomposición salarial que sea justa y acorde con la realidad socioeconómica que enfrentamos. Al gobierno provincial se le agotan los plazos y el 18 de septiembre tiene la última oportunidad de hacer una propuesta que responda integralmente a los requerimientos de los trabajadores de la educación. Afiliate a UNTER. Nos encontramos en la calle porque estamos exigiendo condiciones edilicias adecuadas para poder enseñar y aprender. Desde 1974, lucha y compromiso por la educación pública. Elecciones en la UNTER. La Junta Electoral Provincial de la UNTER comunicó que el lunes 1 de septiembre procedió a la oficialización de las 2 listas presentadas para las elecciones del próximo 16 de octubre. Según se informó en esta oportunidad, se inscribieron 2 agrupaciones, Docentes al Frente, DAF Multicolor y Unidad Docente Azul Arancibia Celeste. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la UNTER y la Ley Orgánica número 4819, se oficializaron las listas con los candidatos a los siguientes órganos y representaciones: Consejo Directivo Central, Comisión Revisora de Cuentas, Consejo de Administración de IPROS, Junta de Disciplina de UNTER, delegades al Departamento de Salud en la escuela, delegades congresales a CETERA, representaciones ante el Consejo Provincial de Educación en la Junta de Clasificación para la Enseñanza Inicial, Primaria, Secundaria y en la Junta de Disciplina. La lista 4, DAF Multicolor, lleva como candidata para la Secretaría General a la compañera Laura Ortiz de Valle Medio, para la Secretaría Adjunta al compañero Mauricio Obadilla de Cinco Saltos y para la Secretaría Gremial y de Organización a la compañera Gabriela Aguilar de Río Colorado. La lista Unidad Docente Azul Arancibia Celeste presenta como candidato a la Secretaría General al compañero Gustavo Cifuentes, de Sierra Grande, para la Secretaría Adjunta al compañero Jorge Molina, de Bariloche, y para la Secretaría Gremial y de Organización a la compañera Silvana Inostroza, de Villa Regina. Asimismo, la Junta Electoral recordó que el lunes 8 comenzó la exhibición del padrón provisorio y que habrá plazo hasta el 24 de septiembre inclusive para la solicitud de correcciones, según lo fijado en el cronograma electoral. El 2 de octubre, las juntas electorales de las seccionales deberán presentar las autoridades de mesa y cantidad de mesas fijas y volantes, en tanto que el 9 de octubre, les apoderades de ambas listas deberán presentar los listados de fiscales. Todo este proceso se enmarca en el acto eleccionario programado para el día 16 de octubre de 2025, que se realizará de 8 a 20 y en el que más de 18.800 afiliados están en condiciones estatutarias de emitir su voto. Sostener una comunicación feminista, transfeminista, mantener nuestra agenda y bueno, y desde ahí dar pelea. Experiencias, prácticas y diálogos de saberes. No hay otra forma de que aparezca lo indígena en el aula si no estamos abriendo puertas para que eso suceda. Fortalecer esos lazos, fortalecer esas alianzas y fortalecer los espacios de encuentro y los que nos permiten pensar, ¿no?
experiencias, prácticas y diálogos de saberes. La organización Pupichique Choique, el Instituto de Formación Docente Continua y la Secretaría de Extensión del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue comenzaron el curso de Lengua Mapuche nivel inicial. Tiene como objetivo contribuir al proceso de revitalización de la lengua mapuche y generar una propuesta de acercamiento inicial al mapuzungún, visibilizando su situación como lengua vulnerabilizada. Juan Yancaqueo nos cuenta. Mari Compuche, Inche Juan Cruz Yancaqueo Pinguen. Me llamo Juan Cruz Yancaqueo y soy parte de la organización Pupichique Choique. Es una organización que nos dedicamos a la revitalización del mapuzungún, que es el idioma del pueblo mapuche. Y la semana pasada comenzamos un taller del idioma en el Instituto de Formación Docente. El taller está apuntado a adultos que quieren aprender el idioma desde un nivel inicial. Juan, contanos un poco el recorrido que vienen haciendo, tu propia experiencia, desde tu propia identidad, de abrir estos espacios para que este idioma se revitalice, perdure. Bueno, la organización Pupichique Choique surgió hace ya más de 10 años en los barrios altos de Bariloche. Comenzó con un taller para niñas junto con la comunidad Maliqueo y luego también se ha trabajado con la comunidad Buenuleo. Y de ahí en más fue creciendo la propuesta de talleres y actualmente estamos dando varios en la ciudad. Bueno, mi experiencia con la organización es que yo me sumé hace algunos años, hace 3 o 4 años, y yo fui participante de uno de estos talleres de mapuzungún. En este momento estoy yo dando un taller de nivel inicial. Nosotros creemos que el idioma lo revitalizamos entre todos. Así que nuestra idea es esta, la de recuperarlo, compartirlo y seguir generando difusión del idioma que se habló en este territorio, que se habló y que aún se habla. Juan, ¿y qué te pasó a vos cuando pudiste reencontrarte con el idioma de tu pueblo, el idioma ancestral? Particularmente en mi caso, en mi familia se había dejado de hablar el idioma. Mis padres no les llegó. Diferentes razones que tienen que ver con la protección que sus padres quisieron tener para con ellos. No se les enseñó el idioma. Y bueno, y ahora junto con primas y primos estamos ahí en el proceso de recuperarlo para la familia. ¿Y qué pasa con las infancias, con las niñas en los talleres cuando aprenden las primeras palabras o a empezar a comunicarse en mapudungún? Y bueno, con las niñas hay muchos que por sus familias ya conocen algo del idioma o han escuchado palabras. Así que bueno, en muchos casos es muy familiar el idioma. Son familias en las que tal vez no se habla fluido, pero han quedado ahí palabras que se usan en la cotidianidad. Y también tenemos, casos de niñas que se encuentran con un idioma completamente nuevo. Y bueno, en el caso de las niñas es un poco más fácil, creo yo, la incorporación de un idioma, creo. Como que a más temprana edad tal vez resulta un poco más simple mediante juegos y demás actividades. En este caso, Juan, han hecho una articulación con el Instituto de Formación Docente de Bariloche y con el CRUB, el Centro Regional Universitario. Sí, así es. Comenzaron 2 talleres, unos, como dijiste, en el CRUB y otro en el IFDC, donde nos ofrecen el lugar para llevar a cabo ambos talleres. Y bueno, es muy importante porque es un ámbito más en el que el idioma puede estar presente, ¿no? Que el idioma nos gustaría que esté presente en la mayor cantidad de ámbitos de la sociedad, ¿no? Y bueno, la universidad o los institutos son muy importantes porque es un ámbito académico en el que las personas pueden formarse aprendiendo este idioma. Cuando vos fuiste a la escuela, ¿qué pasaba con el idioma mapuche? Y yo cuando era niño y iba a la escuela aún no estaba en un proceso de reconocimiento de identidad. Fue un poco más adelante, ya de adolescente o joven. La verdad que fue grato este
este inicio de encuentro con lo que es mi identidad. Lo que sí no podía encontrar este espacio en lo que es la escuela, lo encontré por afuera. La verdad que es muy bueno esto de que se nos abran puertas para compartir el idioma en muchos más espacios, y muy importante en una universidad o escuela en la que hay muchos jóvenes que tal vez sepan de su origen mapuche y tal vez aún no se han encontrado con esto. El gobierno de Río Negro convocó a una audiencia oficial para justificar la instalación de un nuevo buque de GNL en las grutas. Esa audiencia está pensada para silenciar a nuestra comunidad, con un montón de restricciones y arbitrariedades. Otra vez se intenta decidir a espaldas del pueblo. Por eso se convoca a la audiencia del pueblo. Acá tu voz sí importa. Martín Di Giacomo, integrante de Radio La Corneta y de la multisectorial del Golfo San Matías, nos cuenta. Queríamos comentar que este sábado 13 de septiembre, a partir de las 15 horas, se realizará en la Plaza Centenario, la plaza céntrica de San Antonio Oeste, una audiencia popular en la que toda la gente se va a poder expresar, es abierta a toda la comunidad y es para dar a conocer nuestra voz, porque aquí en esta audiencia del pueblo, sí, la voz de todos importa. Dar a conocer nuestra voz sobre la decisión del gobierno de la provincia de instalar un segundo buque de GNL enfrente de las playas de las grutas. El 16 de septiembre de la semana que viene, el martes, el gobierno convocó a una audiencia oficial para justificar esa instalación de un segundo buque de GNL. La audiencia no deja participar a gente, habitantes, vecinos y vecinas ni de Chubut ni de ninguna otra provincia aledaña, porque es solo presencial y no habilita la virtualidad. Y está exclusivamente pensada para residentes de Río Negro, cuando en realidad estos proyectos extractivistas en el Golfo San Matías también afectan directamente a Península Valdés. Por eso, y además por otras arbitrariedades e ilegalidades en la convocatoria de la audiencia, como por ejemplo la falta de cumplimiento del tratado número 169 de la OIT, que establece la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, es que decimos que esa audiencia es restrictiva y no tiene la legitimidad social para poder dar a conocer la verdadera opinión de la gente que habita aquí en la costa rionegrina y en la costa chubutense sobre estos proyectos que van a afectar notoriamente la biodiversidad del Golfo, el tránsito de las ballenas, de otra fauna marina y de un montón de especies que habitan en estos ecosistemas, en los que, recordemos, hay 4 áreas naturales protegidas y un parque nacional. Estamos hablando del Golfo San Matías y Península Valdés. Por esto entonces, este sábado 13 de septiembre, a partir de las 15 horas, nos juntamos aquí en San Antonio Este. Va a venir gente de muchas localidades aledañas, también de Madryn, de Chubut y de otras provincias como Buenos Aires, Bahía Blanca, para dar a conocer la voz y manifestarnos en contra de otro nuevo proyecto extractivo que plantea el gobernador del TINEC y el gobierno de la provincia para seguir saqueando y destruyendo nuestros territorios a cambio de nada. Escuela Rodolfo Walsh. Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos. Escuela Rodolfo Walsh. El próximo lunes 15 de septiembre, en Roca Fisquemenuco, se va a desarrollar la jornada de formación pedagógica político-sindical Educación en contextos de encierro, discusiones, interrogantes y potencialidades de un campo necesario en tensión. Bueno, ya el título dice un montón. Vamos a charlar con Cintia Bustelo, quien va a coordinar esta jornada de formación. Cintia, con una amplia experiencia. Bueno, en principio muchas gracias por el espacio para contar acá lo que va a pasar lo que creemos que puede llegar a pasar el lunes que viene. También muy agradecida por la invitación a ir a formar parte de este intercambio ahí en Río Negro. ¿Qué fue lo que te llevó a vos en tu trabajo, en tu carrera profesional, a involucrarte en este tema que tiene que ver justamente con el acceso al derecho a la educación a personas en contextos de encierro y qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación. La verdad es que
no solo en mi carrera, sino en la facultad en general, los campos problemáticos, teóricos, pedagógicos, etcétera, es un tema que está bastante invisibilizado, el tema de la educación en la cárcel. Sin embargo, cuando yo justo me recibí, había como algo que se llamaba una especie de crédito de campo o de investigación, ya no me acuerdo, que luego coordinaba Valeria Frexman, que es una de las referentes en el tema de la educación en cárceles. De hecho, ella, con un equipo, ¿no? Por supuesto, fue quien instaló el tema de debate y discusión en la Ley de Educación Nacional. Todo es la educación en contextos de privación de libertad, se hizo una modalidad del sistema educativo. Entonces yo conocí ese campo a través de ella, y la verdad es que cuando empecé a ir, de alguna manera sentí que mi camino profesional se estaba abriendo a algo que era lo que estaba buscando. Desde ese momento no dejé de ir nunca más. Primero, bueno, con ella, a través de una organización social que ya tenía, y después me empecé a vincular con el propio equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es donde estoy ya hace más o menos 15 años, y ahora yo soy la coordinadora de las actividades que toda la Facultad de Filosofía y Letras hace en cárceles federales en el marco del programa UBA22. Coordino el programa de extensión en cárceles, en donde damos talleres socioculturales, es decir que además de la carrera de filosofía y de letras que damos desde la facultad, coordinamos talleres de música, de radio, de revista, de narrativa, de derechos laborales, de derechos sociales en general. Y lo que está bueno es que los talleres, que son la columna vertebral de lo que hacemos, son para toda la población que esté alojada, digamos, no necesitan ser universitarios o universitarias. Sin embargo, empiezan a venir a los centros universitarios, y entonces los talleres funcionan también como una puerta de entrada y una forma también de democratizar este derecho a la educación que tienen las personas detenidas. ¿Qué es lo que sucede cuando efectivamente esos espacios están garantizados? ¿Y qué pasa cuando no? Es una lucha constante y esos espacios nunca están garantizados del todo. Esto es algo que siempre conversamos también con la comunidad de estudiantes, porque un poco lo que intentamos también y lo que sucede cuando se dan estos espacios, cuando se abre la educación, la escuela, la palabra, la escritura, la universidad, en la cárcel, también hay o existe la posibilidad de que se generen derivaciones colectivas de eso, ¿no? Formas de organización colectiva entre los propios estudiantes para mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, te cuento desde Devoto que tenemos una radio que se llama Radio Oculta, que hacemos revistas y que las personas se conforman en colectivos editores, que está el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad, el SUTFLA, que hay asesoría jurídica, que son los propios graduados o graduadas de Derecho, que una vez que terminan la carrera pero están todavía detenidos, asesoran en cuestiones legales a sus compañeros. Entonces, de alguna manera, lo que creemos que sucede cuando la educación se puede dar y se pueden abrir efectivamente esos espacios, es que se va generando una comunidad política, pedagógica, afectiva, que deriva también en organización, justamente para más educación, para más justicia, aunque, ¿no?, en esos espacios igual eso es muy difícil de conseguir, por eso nosotros siempre decimos que trabajamos a pesar del encierro. Cintia, ¿y cuál es la intención de esta jornada de formación acá en la provincia de Río Negro con la UNTER? Fui convocada para armar ahí alguna especie de formación, que se pueda también dar un intercambio, que se pueda discutir algunas cuestiones éticas, políticas, pedagógicas vinculadas a la educación en la cárcel, que podamos introducir discusiones que seguramente los y las docentes ya tienen, pero que quizás podamos sistematizarlas, que podamos también contar lo que nosotros hacemos. Te cuento además que no voy sola, me va a acompañar Dani Fernández, que es un compañero que estuvo detenido en un centro socioeducativo de régimen cerrado cuando era joven y que cuando recuperó su libertad siguió trabajando con nosotros porque él escribe libros, de hecho es autor de uno de nuestros libros que se llama Expresos Literarios, y también rapea y hace radio. Y está muy vinculado con nuestro programa, así que cuando me convocaron a mí, pedí que lo inviten a él, porque la verdad que su presencia es súper valiosa también para entender qué es lo que puede justamente la educación, la literatura, la escritura, los procesos artísticos en la cárcel. Así que un poco tiene que ver con eso, con poder contar lo que hacemos y a partir de ahí también generar espacios de discusión y seguir enriqueciendo esta práctica que es súper compleja,
pero que requiere de palabras y requiere que sigamos defendiéndola, ¿no? Un montón y más ahora. ¿Cómo viene siendo en este contexto, desde que asumió este gobierno que va vaciando, desfinanciando y desarticulando un montón de espacios como estos? Súper mal. Nosotros arrancamos este año con una resolución del Ministerio de Justicia que lo que decía era que, bueno, que directamente prohibía los centros de estudiantes en las cárceles y que prohibía la permanencia de los estudiantes en los centros universitarios, y eso generó una serie de inconvenientes, porque la verdad es que nosotros defendemos que los y las estudiantes permanezcan en los centros universitarios, porque son espacios donde se aproximan a saberes, a experiencias, a personas, a profes, y que además es muy difícil estudiar fuera del centro universitario. Eso es lo que cuentan siempre los estudiantes, que estar en el pabellón todo el día, digamos, por supuesto no mejora tampoco ninguna condición de vida, y que además es difícil concentrarse, es difícil estudiar. Entonces, bueno, nosotros defendemos que las personas puedan permanecer en el centro universitario la mayor cantidad de horas posibles, así que fue una lucha y sí, seguimos en eso. Estamos con una medida cautelar porque, bueno, intervinieron también organismos de control y demás, que por supuesto colaboraron y lograron también que por lo menos en Devoto los estudiantes puedan seguir bajando, pero todo es día a día, con mucha negociación, con mucha lucha y perseverancia, ¿no? También. Tenemos mucha expectativa para el lunes también, para poder seguir discutiendo con los y las docentes estas cuestiones y seguir pensando estrategias colectivas. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, de artesana condición de dar alegres batallas. El pasado 6 de septiembre, Sergio Maldonado presentó en el Bolsón su libro Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, junto a Ana María Careaga, referente de Derechos Humanos, doctora honoris causa de la Universidad de Cuyo por su trayectoria en la lucha por la memoria, verdad y justicia, en torno a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar en la Argentina. El encuentro organizado por UNTER Seccional El Bolsón se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua. Agradecemos a los compañeros de FM La Continua por el registro. Aquí les compartimos un fragmento de la charla cargada de memoria y de lucha por la justicia. Cuando Sergio me pidió el prólogo, que para mí es un honor haber transitado desde ese lugar la lectura de este libro, les quiero leer lo que es la pintura de lo que Sergio cuenta cómo era Santiago. Dice: luchaba en contra de la megaminería y de las grandes empresas como Monsanto que contaminan el planeta, viajó al norte y acompañó a los guaraníes, se interesó en la permacultura y aprendió la construcción en adobe. Como era vegetariano, se vinculó con el consumo de semillas y plantas medicinales. En la isla de Chiloé acompañó a los pescadores del salmón en su lucha contra las multinacionales extranjeras. Acompañó la lucha y el reclamo de la comunidad mapuche en la Pulof Cuyamén, en Chubut, entre edificios e industrias que lanzan sus gases contaminantes al aire. Un joven en skate reivindica las almas rebeldes y el reciclaje. Sus murales proclaman que la dignidad no se entrega ni ante el paredón de la muerte. Cuando entrevistaron a los vecinos, todos lo recordaron como un pibe muy tranquilo y respetuoso que trabajaba en sus murales sin molestar a nadie, lo firmaba como el brujo. El intendente libertario Ramiro Ewen demolió los murales de Santiago con una topadora durante la madrugada del 25 de noviembre de 2024. Era el aniversario de su velatorio. En una de las pasadas por acá, me acuerdo que Andrea dice, pensá que no le gustaba que subiéramos ninguna foto en ese momento a Facebook, era lo que estaba más de moda, y está en todos lados. Vos veías pasacalle con la cara de Santiago. Y cuando llegamos y lo vimos a mi viejo dice, a mí no me gusta verlo en una remera o verlo en una pared. Y eso es como que en ese momento no te das cuenta, pero después con el diario del lunes es que todas las personas, lamentablemente, que pasan a ser pintadas o pedidos de aparición, no aparecen. No hay
salvo contadas situaciones, no aparecen. Y decís, che, ¿cómo en ese momento no reaccionás y seguís pidiendo la aparición con vida? Porque si hubiera después obviamente de Santiago hubo más desapariciones, y en ningún momento se me ocurrió no buscar a alguien vivo, ¿no? Como no pedir esa aparición con vida. Y también tiene que ver justamente con Nora Cortiñas o muchas madres que decían, hasta que no lo veamos o no veamos un cuerpo, no podemos dejar de pedir la aparición con vida. Ese es el impacto, me parece, de la figura del desaparecido. Es imposible no asociarlo con el nunca más. Y ahora estamos viendo cómo la libertad avanza, nos roba palabras, nos roba la libertad. Del anarquismo se agarran del anarcocapitalismo, cómo van robando palabras, nunca más kirchnerismo, entonces todo lo llevan, todo es agua para su molino, y pareciera ser que todas las palabras que fueron estandartes en la lucha de derechos humanos se termina apagando, y una de esas cosas también tiene que ver con, en un momento yo no decía la palabra circulen, porque me acordaba de las madres cuando le decían circulen en la plaza, y me parece que tenemos que empezar a rever cómo hacer para que no nos quiten las palabras nuestras, porque parece que se nos la apropian y las usan para el mal. Por ahí le preguntaban a Sergio por las emociones frente a las pérdidas, y hay una parte del libro que Sergio dice que cuando caigo en la desazón y la tristeza irremediable, cuando la desesperanza está por vencerme, ahí alcanza con mirar a las madres y a las abuelas. Ellas nos despejan cualquier duda y marcan el camino. El pueblo clama conmigo que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Hasta aquí La Escuela en Marcha. Volvemos la semana que viene. Gracias.